¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo se mide? ¿Y qué beneficios aporta a la empresa? La huella de carbono es una medición del impacto directo e indirecto sobre el cambio climático de una organización, servicio o producto. Para calcular la huella de carbono, se ha de medir la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten, los llamados GEI. Con la medición se obtiene la información necesaria para después tomar medidas que ayuden a reducir el impacto del producto o de la actividad de la organización, contribuyendo así a la mitigación del aumento de la temperatura global y minimizar los efectos de cambio climático. Los principales gases de efecto invernadero son el CO2, el N2O, el CH4 y los fluorados, y todos estos se pueden emitir no solo por acción directa, por la propia actividad de una empresa fabricante de productos, por ejemplo, sino también por el alcance indirecto, es decir, lo que ocurre antes y después de la fabricación. El resultado lo obtendremos en CO2 equivalente, siendo esta la unidad de medida de la huella de carbono. Cada uno de los gases de efecto invernadero mencionados previamente cuenta con un potencial de calentamiento global, PCG, que indica cuánto contribuye al cambio climático en comparación con el CO2. Para estimar las emisiones de una actividad se utilizan factores de emisión que relacionan un determinado dato de actividad, como los kilovatios consumidos, los metros cúbicos de gas natural o los kilómetros recorridos, con la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. Al multiplicar los datos de actividad por sus correspondientes factores de emisión, obtenemos el resultado en kilos de CO2 equivalente. Además, hay dos tipos de huella de carbono según los límites del sistema analizado, de organización o de producto. Para la primera, se deben considerar las emisiones de todas las instalaciones de la organización, así como la cartera de productos y los servicios que se ofrecen. Incluiremos emisiones derivadas del consumo de combustible para el funcionamiento de calderas o vehículos, el consumo de electricidad y aquellas derivadas de las tareas de mantenimiento realizadas en diversos equipos de las instalaciones, entre otros. En cuanto a la huella de carbono de producto, además de incluir las emisiones relativas calculadas en la huella de la organización, hay que tener en cuenta valores como la extracción y transporte de los recursos necesarios para la fabricación del producto, la distribución del producto fabricado, su uso e incluso el residuo que genere tras su fin de vida, ya que también influye en la generación de la huella de carbono. ¿Qué tengo que saber para medir la huella de carbono de la organización? El cálculo se puede realizar en base a distintas metodologías. Las más comunes son GHG Protocol, ISO 14064. Independientemente de la metodología que se escoja, las emisiones que se incluirán en la medición serán iguales. Comúnmente se habla de tres tipos de alcance, tal y como los clasifica GHG Protocol. Las emisiones directas de alcance 1, las indirectas relacionadas con la energía de alcance 2 y las indirectas de alcance 3. Es fundamental saber que siempre que se realice el cálculo de la huella de carbono de organización, se deben incluir las emisiones de alcance 1 y 2. Las emisiones de alcance 3 son voluntarias hasta el momento, pero se pueden ir abordando progresivamente. En las emisiones directas se deben incluir los siguientes focos de emisión siempre y que apliquen a la empresa. Combustión estacionaria. Se miden los diferentes tipos y cantidades de combustibles empleados para el funcionamiento de hornos, calderas, calefactores, generadores y maquinaria similar. Combustión móvil. Son los utilizados en elementos móviles propiedad de la empresa o alquilados bajo su control, como turismos, camiones, furgonetas o transpaletas, por ejemplo. Las emisiones fugitivas son las derivadas de las fugas de gases. En este caso, se deben tener en cuenta las posibles fugas que se hayan dado en equipos de refrigeración, climatización y extinción de incendios. En el caso de los equipos de refrigeración y climatización, podemos conocer el detalle de la fuga en las actividades de mantenimiento que se lleven a cabo. Si se realiza una recarga del gas refrigerante, esta es una evidencia de que se ha dado una fuga, por lo que se deben imputar estas emisiones. En el caso de los extintores, se debe reparar si se ha hecho uso de los extintores de CO2 o si se ha dado algún retimbrado en el año de cálculo. Es importante recordar que también se deberán incluir las emisiones fugitivas de los vehículos refrigerados, considerados dentro de los equipos de refrigeración. En los procesos industriales, como el propio proceso de fabricación o el tratamiento de residuos o la depuración de aguas, por ejemplo, también se pueden generar emisiones que debemos contemplar en el cálculo. Otras emisiones directas son las que provienen del uso del suelo, como la combustión de biomasa,
cultivos, cría de animales que generan fermentación entérica y purines, incluso la aplicación de fertilizantes ha de ser medida. El alcance 2 corresponde a las emisiones indirectas derivadas de la generación de la energía eléctrica adquirida y consumida por la organización. Asimismo, se debe considerar la adquisición de vapor, calor y/o frío. En caso de que la electricidad que se consuma sea de origen 100% renovable, debemos solicitar la garantía de origen, GDO, a la propia comercializadora. Mediante el alcance 3 podremos calcular las emisiones indirectas de nuestra actividad. GHG Protocol las clasifica en 15 categorías distintas. Recomendamos que éstas se aborden progresivamente. Se pueden priorizar en base a dos criterios principales. Por un lado, la relevancia, es decir, el peso que pueda tener en nuestra huella. Esto dependerá de la actividad de la empresa. Por otro, debemos considerar la factibilidad de la consecución del dato de actividad. Dado que serán datos de nuestros clientes y proveedores principalmente, debemos tener en cuenta cómo de factible es conseguir los datos necesarios para el cálculo. En nuestro sector, los más significativos podrían ser la categoría 1, donde debemos incluir las emisiones derivadas de los bienes y servicios adquiridos en el año de cálculo. La categoría 4, que hace referencia a las emisiones del transporte y distribución de los productos aguas arriba. Y la categoría 9, transporte y distribución aguas abajo. No obstante, se recomienda hacer un análisis de la posible relevancia del resto de categorías como la gestión de residuos, categoría 5, viajes de negocio, categoría 6, desplazamiento de personas trabajadoras, categoría 7, el procesamiento de los productos, categoría 10. ¿Qué herramientas puedo utilizar para calcular la huella de carbono? Existen diversas herramientas para medir el impacto. Una de ellas es la Climate and Circularity Calculator, que IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, pone a disposición de las empresas de manera gratuita para poder calcular la huella de carbono. Las empresas deberán introducir los datos de actividad como consumos de combustibles, electricidad, recarga de gas, etc. Y será la propia herramienta la que se encargue del cálculo. ¿Qué beneficios aporta a la empresa? Medir la emisión de la huella de carbono y actuar en consecuencia supone para las empresas beneficios en 3 ámbitos distintos. Mejora en reputación corporativa. Tomar conciencia del impacto que la empresa genera en la sociedad y en el medio ambiente no solo beneficia a ambos, sino que también fortalece la imagen de marca. La apuesta por la sostenibilidad de los productos y actividad de la organización podrá suponer un mayor atractivo comercial frente a empresas de distribución o consumidores con especial inquietud por la mejora ambiental. Legislación. En los últimos años, la mayoría de los países han adoptado normativas orientadas al cálculo y la reducción de la huella de carbono. Aunque no todas las empresas están legalmente obligadas a cumplir con estos requisitos, medir la huella de carbono se ha convertido en una práctica clave para anticiparse a futuras regulaciones. Actualmente, el Real Decreto 214/2025 es el que regula qué empresas están obligadas a medir la huella de carbono de la organización en España y qué otros requisitos deben cumplir, como la publicación de los resultados en sus páginas web o la redacción de un plan de reducción a 5 años vista. Asimismo, es importante tener en cuenta que a pesar de que actualmente las pymes no están obligadas a medir la huella de carbono, cada vez será más habitual que distintos agentes de la cadena de suministro soliciten ese dato. Financiación y mejora del mercado. Estas obligaciones gubernamentales suelen ir acompañadas de incentivos económicos. Los gobiernos ofrecen apoyo a las empresas que se alinean con sus planes de sostenibilidad. Cada vez es más común que en las licitaciones públicas sea un factor que se valora de manera positiva incluso. En algunos casos ya ha pasado a ser un requisito que las empresas deben cumplir para poder acceder a las ayudas. Asimismo, es un factor que facilita el acceso a créditos bancarios, ya que algunos bancos ofrecen líneas de financiación con condiciones favorables para aquellas empresas que demuestran tener un compromiso con la sostenibilidad. Además, las empresas con una fuerte conciencia medioambiental no solo fidelizan a su clientela, sino que también amplían su atractivo, acceden a mercados emergentes y establecen alianzas estratégicas con otras empresas que generan valor en el entorno. En definitiva, medir la huella de carbono de una empresa aporta beneficios reputacionales, económicos, sociales y medioambientales.